El asesinato de Tupac Shakur en 1996 sigue siendo uno de los crímenes más enigmáticos y debatidos en la historia del hip hop. La muerte del icónico rapero generó una ola de conmoción y tristeza en todo el mundo, y desde entonces ha sido objeto de innumerables teorías y especulaciones. Una de las figuras más recurrentes en estas teorías es Sean Puff Daddy Combs, quien en aquel entonces era el líder de la discográfica rival Bad Boy Records. La intensa rivalidad entre Bad Boy y Death Row Records, a la que pertenecía Tupac, creó un ambiente de tensión y violencia que ha alimentado las sospechas sobre la posible participación de Puff Daddy en el crimen. A lo largo de los años, se han tejido numerosas teorías conspirativas que intentan explicar las circunstancias que rodearon el asesinato de Tupac y que señalan a Puff Daddy como el principal sospechoso. En este análisis de Canal 6 Cosas, exploraremos algunas de las teorías más populares y examinaremos las evidencias que las sustentan o las refutan. Bienvenidos a este Top 6 de teorías conspirativas sobre la responsabilidad de Puff Daddy en la muerte de Tupac. Teoría número 6. El encargo directo. La teoría más directa apunta a que Puff Daddy, debido a la intensa rivalidad entre Bad Boy y Death Row, ordenó el asesinato de Tupac como una forma de eliminar a su principal competidor y consolidar su dominio en la industria musical. El testimonio de Dwayne Keith D. Davis, quien afirmó que Puff Daddy le ofreció una gran suma de dinero para eliminar a Tupac y Suge Knight, es la evidencia más sólida que sustenta esta teoría. Sin embargo, la credibilidad de Davis ha sido cuestionada debido a su historial criminal y a los posibles motivos para mentir. Esta teoría es principalmente defendida por Chuck Phillips, un periodista de investigación que ha escrito extensamente sobre el crimen organizado en Los Ángeles y ha tocado el tema del asesinato de Tupac y Cheo Hodari Coker, autor del libro Unfinished Business, Tupac and the Unsolved Murder of America's Most Controversial Rapper, que ofrece una mirada profunda al caso. Teoría número 5. La rivalidad costa este versus costa oeste. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste del hip hop, representada por Bad Boy y Death Row, respectivamente, creó un ambiente de tensión y violencia que culminó con el asesinato de Tupac. Se especula que el asesinato fue el resultado de una escalada de esta rivalidad, y que Puff Daddy, como líder de Bad Boy, pudo haber visto la muerte de Tupac como una victoria estratégica. Esta teoría es principalmente defendida por el Dr. Dre, uno de los productores más influyentes del hip hop y miembro de Death Row Records. Aunque no se ha involucrado directamente en las disputas públicas, su asociación con Tupac y Death Row lo vincula a esta historia. Teoría número 4. La conexión con la mafia. Algunas teorías sugieren que la mafia estuvo involucrada en el asesinato de Tupac y que Puff Daddy podría haber tenido conexiones con estas organizaciones criminales. Se especula que la mafia vio a Tupac como un problema debido a su creciente influencia y a sus conexiones con figuras del crimen organizado. Puff Daddy, al tener relaciones con la mafia, podría haber facilitado el asesinato. Esta teoría expone a uno de los nombres más mencionados en relación con la conexión mafiosa, Suge Knight. Como fundador de Death Row Records, el sello discográfico de Tupac, Knight era una figura poderosa y controvertida en la industria musical. Se ha especulado que su relación con elementos del crimen organizado podría haber jugado un papel en el asesinato de Tupac. Teoría número 3. La conspiración gubernamental. La teoría más extrema sugiere que agencias gubernamentales estadounidenses estuvieron detrás del asesinato de Tupac y que Puff Daddy fue utilizado como chivo expiatorio. Según esta teoría, Tupac se había convertido en una figura demasiado influyente y estaba utilizando su música para denunciar la injusticia social, lo que lo convirtió en un objetivo para las autoridades. Estas agencias podrían haber visto a Tupac como una amenaza y habrían eliminado a través de la mafia o de otros medios. Esta teoría es ampliamente difundida en plataformas como y otros foros especializados en música y teorías conspirativas. Algunos teóricos de la conspiración conocidos como David Icke y Alex Jones han mencionado el caso de Tupac en sus trabajos. Teoría número 2. El crimen pasional. Otra teoría sugiere que el asesinato de Tupac fue el resultado de un conflicto personal, más allá de la rivalidad entre las costas. Se especula que Tupac pudo haber tenido una disputa con alguien cercano a Puff Daddy, como un miembro de su séquito o un asociado comercial. Esta disputa personal podría haber escalado hasta convertirse en un asesinato. Esta teoría es defendida por un ex gángster llamado Keith D., expandillero ahora acusado formalmente por la muerte. Todo esto se revela en Unsolved, The Tupac and Biggie Murders, un nuevo documental de Netflix donde Keith confiesa bajo inmunidad jurídica.
El expandillero ya había admitido previamente su participación en los hechos en otro reciente documental, llamado Death Row Chronicles. Teoría número 1. La autodefensa. La teoría más común sugiere que Tupac se involucró en actividades criminales que lo convirtieron en un objetivo, y que su muerte fue un acto de autodefensa. Según esta versión, Tupac pudo haberse enfrentado a otros criminales, y el tiroteo en el que murió fue el resultado de esta confrontación. Puff Daddy no estaría involucrado directamente en el asesinato, sino que simplemente sería una víctima circunstancial de la violencia en la que se vio envuelto Tupac. Esta teoría es abordada en un capítulo del documental ¿Quién mató a Tupac?, una serie limitada estadounidense, transmitida por una reconocida cadena televisiva, presentada por el abogado de derechos civiles Benjamin Crump y dirigida por Jason Sclaver. El asesinato de Tupac Shakur sigue siendo uno de los misterios más grandes del hip hop. Las teorías conspirativas que involucran a Puff Daddy han alimentado la fascinación por este caso durante décadas, pero la falta de pruebas concluyentes hace que sea difícil determinar la verdad. Es probable que nunca sepamos con certeza quién fue el responsable de este trágico evento, del cual ya han pasado casi 30 años. No dejes de unirte a nuestro canal. Suscríbete a Canal 6 Cosas para más contenido interesante como este.